¿A qué hora? Paz de Cristo, todos los familias, hermanos, estudiantes de escuela bíblica, qué bueno que estamos aquí y usted ahí estamos aprendiendo. Nunca se canse de aprender, lo animamos y vamos en esta mañana, después de darle la bienvenida a todos, queremos orar para aprovechar esta lección porque más al rato hay que estar en el culto. Así que les pido que nos unamos. Señor, en esta mañana estamos aquí reunidos, congregados en diferentes lugares y venimos para que nos ayudes y nos hables, nos instruyas. Queremos seguir aprendiendo, Señor. Tu palabra es tan extensa, tan amplia, Señor, que por mucho que hablemos y escudriñemos, estamos muy cortos. Ayúdanos esta mañana. Bendice al hermano Gustavo que va a dirigir esta lección y todas las familias que van a estar conectados, hermanos, donde quiera que estén, caminando o en casa o vendrán ya al templo. Pedimos que los cuides y los bendigas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues bien, es un gusto estar en esta mañana con ustedes y bueno, en esta mañana vamos a estar mirando una lección muy importante para nuestro crecimiento y también, ¿verdad?, para entender y mirar dónde estamos. Muchas veces como seres humanos no sabemos dónde estamos o quién somos, pero a través de la palabra vamos a estar escudriñando qué tan importante es la palabra del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que andábamos en nuestros propios concupiscencias, haciendo lo que nos gustaba, lo que queríamos, ¿verdad? Y no nos sujetábamos a nadie. ¿Por qué? Porque no conocíamos la voluntad de Dios. Y en esta mañana vamos a estar mirando esta lección, dice la muerte, ¿verdad? Y es una palabra fuerte, ¿verdad? Porque a nadie le gusta, ¿verdad?, esta palabra. Pero vamos a estar mirando esta lección y esperamos que aprendamos algo en este día. La palabra es para edificar, para bendecir, ¿verdad?, nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a pasar lo siguiente, ¿verdad? Y ya que en un ratito más pues estaremos, ¿verdad?, en el servicio y vamos a estar gozándonos, o lo que los invitamos a todos que, ¿verdad?, nos están mirando, ¿verdad?, pues que si gusta acompañarnos, tenemos este servicio a las 11 de la mañana. Pero vamos a darle principio a esta lección. Vamos allí a ver la base bíblica, si tiene por ahí su Biblia usted o la puede leer ahí con nosotros, ¿verdad? Es Eclesiastés 3, 1 y 2, y dice la palabra de Dios así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Solo que aquí miramos esta lección, ¿verdad?, muy importante porque es la base bíblica que vamos a estar tomando. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y me estaba mirando esta lección, y cuando estaba mirando esta lección estaba pensando que cuando siempre hay un nacimiento o hay una espera de un niño, siempre hay una preparación, ¿verdad? Las mamás empiezan a buscar un cuarto, necesitan buscar una cuna y empiezan los preparativos para ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y muchos que son por primera vez madres o padres, pues indagamos libros, ¿verdad?, porque no conocemos, ¿verdad?, cómo alimentar a un bebé, cómo cambiar a un bebé, pero siempre hay preparativos al tiempo de nacer. Y si nos preparamos, pues vamos a hacer las cosas bien. Por eso dice la palabra aquí, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Solo siempre, ¿verdad?, va a haber un tiempo para todo. Vamos a leer ahí la introducción. Dice, en la mente de Dios estaba el anhelo de que el hombre no tuviera muerte. Nos hizo a su imagen y a su semejanza, sopló aliento de vida y nos hizo seres vivientes, pero debido a que su amor es tan grande, según Juan 3:16,
nos dio libre albedrío y la responsabilidad de decidir por nosotros mismos. Es por eso que en el pecado entró en el hombre y también la muerte. El hombre fue creado para no ver muerte. Así fuimos creados y la ciencia médica está descubriendo esto. No es una teoría. Las células tienen el poder de regenerarse y rejuvenecerse, solo que algo pasó, dice la ciencia. Aquí solamente miramos una introducción y sí es cierto, nos cortamos, ¿verdad?, un dedo y pronto, ¿verdad? Pronto nos cortamos en la mañana y en la tarde ya se sanó esa herida, ya no sale sangre. ¿Qué pasa? Que las células se juntan, ¿verdad?, y hacen su trabajo, se reproducen y rápido, ¿verdad?, sana esa herida. Entonces, esa es la ciencia también ya descubrió eso. Y qué bueno que están descubriendo eso, pero sabemos que lo que no han descubierto por qué, o mucha gente se pregunta por qué la gente, ¿verdad?, se muere, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir mirando más adelante, ¿verdad?, por qué se muere la gente. Amén. Gloria a Dios. ¿Así nos ayuda a leer ahí, hermano? Con la desobediencia de Adán y Eva entró, número 1, la muerte espiritual, número 2, la muerte física. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. De hecho, la palabra muerte significa separación. El hombre no creyó en la palabra de Dios, como no murió en ese momento. Creyó que no habría muerte. Pronto pasará un suceso que simbraría a Adán y a Eva, la muerte de su hijo Abel a manos de su hermano Caín por la envidia de su ofrenda. Lo que no conocía era que la muerte espiritual ya estaba en ellos. Gloria a Dios. Entonces, esto pensaba, ¿verdad? Dice que Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Y como no murieron físicamente, bueno, pues no pasa nada. Pero muy pronto, ¿verdad?, ya miramos aquí que murió su hijo. Y era muerte física, ¿verdad? Allí estamos viendo que la muerte física sí existía y ellos experimentaron esto porque eran los primeros cristianos, la primera generación humana en la tierra. Entonces ellos no sabían de muerte, no sabían, la verdad, de riesgos, peligros, ¿verdad?, porque eran las personas primeras que estaban aquí en la tierra. Entonces miramos gloria a Dios, cómo Dios, ¿verdad?, trata con el ser humano, ¿verdad? Y miramos que ellos, ¿verdad?, no creían, tal vez, pero cuando pasa ¿verdad?, esta muerte, pues ellos que sí ya empezaron a mirar que había la muerte física. Dice aquí, Dios nos da la vida física. Dios nos creó a su imagen y a semejanza, según Génesis 26, 28 y 2:7 dice, Él sopló aliento de vida sobre nosotros, que el doctor Lucas en Hechos 17, 24 y 25 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, ¿verdad?, y todas las cosas. Y lo miramos, ¿verdad?, lo miramos aquí en la palabra del Señor al principio, ¿verdad?, creando Dios. Por eso desde el principio el Espíritu de Dios, ¿verdad?, estaba sobre la faz de las aguas. Y miramos que empieza, ¿verdad?, a ordenar la tierra y sigue, ¿verdad?, creando la creación, ¿verdad? Y miramos que también creó al hombre. Dice que lo creó, ¿verdad?, de un lodo, de un barro. Solamente creó un cuerpo, pero dice que le sopló el aliento de vida, ¿verdad? Él le dio vida, gloria a Dios. Aquí miramos también en Hechos
17:25 dice, nos afirma, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y en Hechos 3:15 se nos confirma y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Ahí miramos el apóstol Pedro hablando con la multitud, ¿verdad? Hablando con las personas que veían, dice aquí, que dice, ¿por qué, verdad? Pasó esto, dice, ustedes mataron al autor y consumidor de la vida, ¿verdad? Estábamos mirando aquí en Hechos que alguien, por culpa de alguien, él murió. ¿Y quién era ese autor, verdad, de la vida? Pues era Jesús, ¿verdad? Solamente les estaba diciendo una vez más, ¿verdad?, a quién había matado. Dice, nuestra vida física depende totalmente de Dios. Hay personas que desean quitarse la vida y no logran, si no es la voluntad de Dios. Dice, no sucederá, ¿verdad? No sucederá. Recordemos que aún las hojas de los árboles no caen si no es por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aquí miramos que todo pasa si Dios quiere. Me acuerdo que hace tiempo estaba mirando un suceso de un hombre que se quería matar. Se atraviesa un carro, lo estrella y no pasa nada. Se levanta como si nada. Se avienta de un edificio queriéndose matar. Nada pasa. Y cuando decide este hombre no morir, ¿verdad?, solamente pisó la cáscara de un plátano y murió. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía ahí, ¿verdad? Cuando Dios dice que va a pasar, va a pasar. Y lo hemos visto, ¿verdad?, a través de los tiempos, que si no es la voluntad de Dios no va a pasar. Gloria a Dios. Entonces, estamos mirando, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, este suceso que les dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y en verdad, nosotros somos los testigos ahora, ¿verdad? Dice que ahora somos testigos de Dios, ¿verdad? Por eso estamos mirando lo que Dios, ¿verdad?, nos está enseñando. Gloria a Dios, que la muerte viene si Dios quiere. ¿Un comentario, hermano, pastor? Sí. No pasa. Bueno, Sí. lo que nos enseña esta lección, primeramente que Dios nos da la vida física. Él ya nos formó, pero después de ahí vienen otros pasos que creo que son muy interesantes. Entonces la vida física ya la recibimos, Él nos creó, nos dio el aliento, nos formó a su imagen y semejanza. Esa es la primera parte que estamos mirando. Gloria a Dios. Así es, hermano. Miramos cómo Dios nos crió, ¿verdad? Dice, en esta vida, Dios nos da una oportunidad para buscar la vida espiritual. Así que le conozcamos, que recibamos la oportunidad de arrepentirnos. Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, aun cuando tengamos vida física, eso no quiere decir que tenemos vida espiritual, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad?, saber en qué condición estamos, en qué condición vivimos. Muchas veces, como dice aquí la palabra, vivimos físicamente, pero espiritualmente, ¿verdad?, pues estamos muertos, ¿verdad? Y cómo miramos a un árbol que está muerto, ¿verdad? Puede ser que esté parado de pie un árbol, pero sus hojas están muertas. ¿Por qué? Porque no hay vida allí. Es una rama, pero sin vida. Entonces, estamos mirando aquí que Dios nos da esa oportunidad para poder, ¿verdad?, buscar la vida. Y es lo que estamos haciendo en estos tiempos, hermanos. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad porque podemos mirar la palabra de Dios
y a través de las Escrituras miramos cómo obtener esa oportunidad, ¿verdad?, espiritual. Vamos a mirar allí una vida espiritual, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo podemos lograr esa vida espiritual. Dice, el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Siempre el pecado nos va a separar de Dios, ¿verdad? Aún miramos allí a Adán, ¿verdad?, a Eva, que dice que la palabra de Dios que antes hablaban con Dios, ¿verdad? Dios le dijo que le iba a poner en el huerto, que cuidara, pero que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, había una comunicación entre ellos. Pero el día que él pecó, ¿verdad?, dice, hubo una separación. Aquí miramos que el pecado nos aleja de Dios. Y cuando nos aleja, pues se pierde la comunicación. Dice, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23, dice, la muerte significa separación, ¿verdad? El hombre se separó de Dios y entró, ¿qué? La muerte, ¿verdad? Entonces, si nos descuidamos, gloria a Dios, también podemos perder, ¿verdad?, la vida, ¿verdad? Y puede entrar la muerte. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios. Entonces, empezamos a mirar una vida, ¿verdad?, gloria a Dios, diferente. Dice, Jesús comienza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Era tiempo de nacer espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Según allí Juan 3:3 dice, Jesús vino a acercar el reino espiritual, viene a darnos vida. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, según San Juan 14:6. Y qué hermoso, hermanos. Él se los dijo, ¿verdad? Aquí miramos que Él les dijo para que supieran quién era Él, ¿verdad? Para que miraran cómo podían recibir, ¿verdad?, esa vida eterna, ¿verdad? Porque miramos que tiene aquí en este pasaje de Juan 3:3, ¿verdad?, está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Y allí le estaba diciendo, ¿verdad?, un mandamiento. Es necesario nacer de nuevo. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se han estado bautizando, ¿verdad?, en estos últimos días, y mañana yo creo que no va a ser la excepción. También mañana, Ahora, ¿verdad? más tarde. Perdón, más tarde, perdón. Tendremos los bautismos, ¿verdad?, de otros hermanos y ellos van a pasar, ¿verdad?, de la muerte a vida, gloria a Dios. Y bueno, solamente a través de la palabra, ¿verdad?, miramos que es necesario, ¿verdad? Ellos ya entendieron ese punto, así como Nicodemo, ¿verdad?, de nacer de nuevo. Y gloria a Dios por ello, porque no es de todos, ¿verdad?, solamente del que Dios, ¿verdad?, tiene misericordia. Vamos a ir aquí más adelantito. Dice, Jesús dijo unas palabras que enfatizan la vida espiritual, que va más allá de la muerte física, ¿verdad? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Wow! Qué promesa tan grande miramos aquí. Gloria. Tenemos una promesa muy, muy grande y miramos que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos de la vida eterna. Los que aceptan a Jesús, los que creen en Él, tienen de Dios una promesa divina. Pablo dice, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y nuestros pecados. O sea, aquí miramos la condición donde estábamos, pues de Jesús se entregó en la cruz, que murió y resucitó, llegó la verdadera vida.
pero ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo, ahí 1:10, dice, la muerte entró por el pecado. Exactamente, entonces el pecado, ¿verdad?, nos trae muerte. Y miramos cómo muere uno. Dice, muerte física primeramente. Dice, la muerte física llega al hombre a causa de su pecado. Y es la separación del cuerpo y el espíritu. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Según Romanos 6:23. Por lo tanto, Dios nos manda la muerte física por eso, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces necesitamos, ¿verdad?, tener un contraste, ¿verdad? Es el cuerpo con un espíritu. El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Nos ayuda a leer, hermano? ¿En cuál parte? Todo ser humano. Todo ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, sucede la muerte física. Esto lo confirma 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir más adelantito. Y qué bueno que estemos, ¿verdad?, mirando esto, porque es necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder seguir adelante en una vida cristiana. Los que estamos empezando es necesario entender lo que estamos mirando en esta mañana. Dice, nadie puede eludir la muerte. Nadie. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para tener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Según Eclesiastés 8:8 dice, Pablo dice en Romanos, ¿verdad?, 7:24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él mismo se pregunta, ¿quién me librará? Dice, la salvación no nos exenta de la muerte física, ya que es una consecuencia del pecado de Adán y Eva, que nos fue heredado a nosotros. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Según 1 Corintios 15:2. No existe la reencarnación. La persona muere una sola vez. El libro de Hebreos, allí 9:27, lo afirma de manera categórica y de la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Gloria a Dios. Entonces, está establecido solamente. Vamos a ver allí más adelantito, dice muerte espiritual. Miramos la muerte física, vamos a ver la muerte espiritual. Dice, esta muerte es muy triste. Sucedió por primera vez cuando Adán desobedeció a Dios y fue separado de su presencia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Gloria a Dios. Entonces miramos cómo, ¿verdad?, hay una promesa, miramos una consecuencia, ¿verdad?, de muerte espiritual. Después entonces, toda la raza humana está muerta espiritualmente. Por eso apareció Cristo para darnos vida espiritual de nuevo en Juan 5:24.
nos revela, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un cambio, un cambio, ¿verdad? Una conversión. Y Pablo dice en Colosenses 2, 12 al 15, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en vez de ser una derrota, fue una victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, miramos aquí enseguida, dice, debemos cuidar nuestra vida espiritual. Es una invitación, es un mandato, ¿verdad? Dice, debemos cuidar nuestra vida espiritual. Muchas veces la descuidamos, muchas veces nos desviamos, pero dice, debemos cuidar nuestra vida espiritual porque es nuestra vida eterna, ¿verdad? Y qué triste sería caminar tantos años o empezar una carrera y que nunca podamos terminarla. Dice, debe cuidar lo que ha recibido, porque ocuparse de la carne es muerte, ¿verdad? Según Romanos 8:6. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Hebreos 2:3 dice, y el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 10:31 se revela, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, solo tú puedes separarte de Dios. Por eso Romanos 8:35 nos declara, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separa o quién nos separa a usted, verdad, de Dios? Yo pienso que nada nos debe separar de Dios, ¿verdad? Dice que solamente nosotros somos los únicos que podemos hacer esa decisión. Dice, nada te puede separar de Dios, no es el mundo, no es el diablo, no es la carne, eres tú y solo tú, quien decide consciente o inconscientemente el separarse de Dios y por lo tanto entrar en muerte espiritual. Gloria a Dios. Ahí en Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces ahí miramos, ¿verdad?, la muerte. Vamos a ver la muerte, la segunda muerte. Dice, después de la muerte física, donde el cuerpo y el espíritu se separan, el espíritu vuelve a Dios que le creó. El salmista dice, escondes tu rostro, se turban, les quitan el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104:29 dice. Juan 6:63 nos comenta, el espíritu, el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eclesiastés 12:7 dice, expresa, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice, el alma es la que sufrirá si no fue salva de la segunda muerte, donde será preparada para siempre de la presencia de Dios. El profeta nos lo revela, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma
es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí está hablando del alma pecadora, ¿verdad? Está hablando que esa muere. Dice Ezequiel 18:4, ¿verdad? Y miramos también en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada quien, ¿verdad?, va a dar cuentas, cada uno es responsable de su vida. Gloria a Dios. Vamos a ir más adelante. Dice, la persona que haya pecado, la salvación que Cristo ofrece, sufrirá la segunda muerte. Veamos en Mateo capítulo 10, 28, y nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La parábola del rico y Lázaro retrata bien la segunda muerte. Algunos piensan que la muerte es dejar de existir, pero la Biblia nos enseña eso, no enseña eso, sino que es la separación, ya que sea el cuerpo y el espíritu, o la separación de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahí se me hace que está un error, hermano. No sé si amén. en la página, déjame ver. La anterior, Gloria a Dios. ¿es la anterior? No. Sí, me parece, mire que, a ver si lo leí bien. Amén. La persona que haya aceptado la salvación que Cristo ofrece, dice aquí, sufrirá la segunda muerte. Me parece que hay un error ahí. Oh, sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, ¿nos puede ayudar ahí? No, pues, está bien, nomás que siempre me fijé en eso, dije, a lo mejor estoy mal yo. No, sí está, ahí está Hay un en error ahí, PowerPoint, sí. Entonces, la persona que haya aceptado la salvación que Cristo ofrece, no sufrirá. No sufrirá, amén. No sufrirá. La segunda muerte. Y ya es lo que dice ahí, que no temamos al que mata el cuerpo, sino lo otro, la muerte que habla aquí es la muerte segunda o la eterna. Y se me hace interesante, hermano, mire, porque ya usted explicó las primeras partes y sería interesante ir viendo cómo lleva un proceso, un orden. Primero Dios da la vida física cuando forma a Adán, ¿no? Amén. Que es lo primero que traemos, la existencia o la vida física. Y después viene siendo la vida espiritual cuando ya nació uno de nuevo. Porque la gente no vive, porque Cristo mismo les dijo, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Amén. Entonces ellos decían, pero si andamos bien, dijo, ustedes están muertos espiritualmente. Entonces primeramente es lo físico, la vida física, y luego ya viene el nuevo nacimiento para tener la vida espiritual. Y luego también ya la otra parte que se habló en el número parte 3, tercera parte, de la muerte física, que es la que todos vamos a pasar por ahí. Pero después viene la muerte espiritual, donde después de la persona que tiene la oportunidad puede morir espiritualmente. Pero ya lo peor todavía viene siendo esto que estamos mirando ahorita, que es la segunda muerte o ya la muerte eterna, la separación eterna, que es lo peor que puede acontecerle a un ser humano. Es una persona que está muerta en delitos y pecados puede alcanzar la vida espiritual, ¿no? Amén, hermano. Y esto pasa. Yo al principio de mi conversión, hermano, yo personalmente yo pensaba que yo no tenía una oportunidad, hermano. Me di cuenta que era un pecador y que yo no tenía una oportunidad. Y un día, ¿verdad?, el Señor a través de sus escrituras me hizo mirar, ¿verdad? Estaba ciego y pude mirar que había una oportunidad. Y como vi una oportunidad, pues quise lograrla, hermano. Gracias a Dios que me dio esta oportunidad. Y aquí estamos, ¿verdad? Porque todavía hay una oportunidad.
¿verdad? Porque yo pensaba que ya no había una oportunidad, ¿verdad? Acerca de la vida eterna, y bueno, pues el Señor, ¿verdad? Nos invita, nos hace invitación, ¿verdad? A un cambio, a una nueva vida. Y bueno, gracias a Dios por esa invitación, y gracias a Dios que la tomamos, y bueno, aquí estamos. Y usted también, ¿verdad? Están mirándose, no sé cuántos también se sientan de esta forma, que muchas veces, bueno, pues yo ya no tengo la oportunidad, pero déjeme decirle que el Señor, ¿verdad? Dice, mientras hay vida hay oportunidad, ¿verdad? Física, mientras haya vida física hay oportunidad. Malo cuando ya no hay vida, ¿verdad? Física, entonces pues se acaba la oportunidad de poder entrar, ¿verdad? Al reino de Dios. Gloria a Dios. Y dice aquí, vamos a decir, la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Retrata bien la segunda muerte. Algunos piensan que la muerte es dejar de existir, pero la Biblia nos enseña, no enseña eso, sino que la separación ya sea del cuerpo y el espíritu, o la separación de la presencia de Dios. O sea, ahí es donde está, ¿verdad? La muerte. Dice en la segunda muerte el alma es llevada al infierno, a prisiones oscuras para esperar la segunda resurrección, donde recibirá un cuerpo de nuevo, pero para ser mandado al lago de fuego. Es donde, ¿verdad? Ahí va a haber un nuevo cuerpo, pero ¿para dónde? Para ir a un lugar, ¿verdad?, del agua de fuego. En 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojados al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, también se puede leer en Apocalipsis. O sea, miramos ahí que si Dios no perdonó a los ángeles, ¿verdad?, que estaban ahí con él, cuanto más nosotros. O sea, no, ¿verdad? No hay chance, no hay oportunidad, ¿verdad? Pero así como no hay excepción para aceptarnos, también para el castigo igualmente, si sea quien sea, que merezca el castigo, no va a haber. no va a haber, exacto. Otra Entonces, por eso le digo que tenemos si muchos estamos esperando, ¿verdad?, esa oportunidad, ¿verdad?, y no la agarramos, pues miramos que si Dios no tuvo misericordia con sus ángeles, no la va a tener con el ser humano tampoco. Gloria a Dios. Entonces, qué importante. Dice, ¿quiénes no pasarán por la segunda muerte? Dice, el que venciere, no sufrirá esta muerte. Nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, miramos que ha habido tiempo, ¿verdad?, pero no la podemos tomar. ¿Qué nos cuesta, hermanos? No tenemos que pagar, no tenemos que hacer nada, solamente obediencia, hermanos. Y eso es gratis. Y a todos nos gustan las cosas gratis, pero muchas veces lo que nos conviene no lo agarramos. Dice, el que tiene parte en la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Fíjese qué promesa tan hermosa. Gloria a Dios. Dice, los que no son condenados. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Fíjate qué importancia, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fíjese qué bendición, qué oportunidad, ¿verdad?, de estar en Cristo. ¿Ah? Eso es una cobija, es una protección divina, dice, porque no hay condenación para ellos. Solo que yo en esta mañana me gustaría invitarlo, ¿verdad? Si usted todavía no acepta al Señor y está pensando, bueno, pues déjeme decirle que el Señor nos ofrece esa cobertura, ¿verdad?, esa protección, y dice que si aceptamos esa protección y vivimos bajo su protección, dice, no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Nada. Los que andan conforme, dice, pero dice no, ¿verdad? Dice no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí nos explica cómo debemos andar para poder recibir esa protección. Dice, el que cree, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Dice Juan 3:14 nos enseña, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese, tan simple, cómo nos miramos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si andamos en vida o andamos en muerte? Dicen que amamos a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la conclusión, hermanos. Esperamos que hayamos aprendido algo en este día y que miremos en qué condiciones estamos, ¿verdad? Y qué podemos lograr. Dice, dice, el momento de la muerte nos acontece a todos, pobres, a ricos, chicos o grandes. No sabemos a qué hora habremos de morir. Y aunque cavasen hasta el Seol, dice, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aún se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Según Amos 9:23. Recordemos que por un hombre entró la muerte, pero por Jesús llegó la vida. 1 Corintios 15:12 nos confirma, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Solo que tiene que haber una conversión, hermanos, tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Pues déjeme decirle que si ya miramos que cuando está uno muerto está separado de Dios, no hay el Espíritu de Dios, pero déjeme decirle que hay una oportunidad. En esta mañana el Señor nos está invitando a que vengamos, que busquemos, que nos acerquemos a Dios. Acuérdese que allí en Malaquías también miramos una separación. Dice, desde los días de vuestros padres, ¿verdad? Se han separado, se han alejado. Pero allí Malaquías les invita, ¿verdad? Y dice, volveos a mí. O sea, todavía hay una oportunidad para volvernos a Dios. Y dice, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Solo que, hermanos, si usted ya está convencido, si Dios ha tocado su corazón y usted está pensando en el bautismo, pues muy bien hace, porque déjeme decirle, es la forma que nos reconciliamos con Dios. Y dice la palabra del Señor que venimos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿Un comentario, hermano, para terminar? Pues sí, me hace interesante la lección, hermano. Gracias que puedo hablar. Si habla de vida física y luego también habla de vida espiritual, es como dice usted, cuando nacemos de nuevo, ¿no? Amén. Adquirimos la vida espiritual, ya vive uno una vida espiritual, una vida eterna. Pero está la otra muerte, que es la muerte física, donde todos vamos a pasar, como usted lo explicó. Y luego está la muerte espiritual, que es cuando no se acepta al Señor o la gente que puede perder la salvación también, muere espiritualmente, ¿no? Amén. Y luego está la otra muerte, que esa es la última, que es la segunda muerte, que usted dijo que de la muerte física no podemos escapar, pero de la muerte espiritual sí podemos escapar. Amén. Amén. Entonces, qué importante, como usted dice, que tenemos la oportunidad ahorita para los que no han nacido de nuevo, que nazcan de nuevo, para que tengan vida nueva, para que tengan vida espiritual y así escapen de la muerte segunda o la muerte eterna, donde ya no va a haber regreso. Ahorita tenemos oportunidad para corregirnos. Los que hemos entrado, que no nos salgamos, porque dice ahí el texto que usted leyó, el que no, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y la señal es que amamos a los hermanos. Quiere decir que no debemos de tener ningún enemigo. Si alguien no ama a los hermanos, entonces dice ahí, ¿qué dijo? Permanece en muerte. Así es. Así que, hermano, yo creo que nos conviene escapar de la muerte eterna
buscando la vida espiritual. Gracias, hermano. Gloria a Dios, ¿no? Pues gracias a Dios por esta lección, ¿verdad? Y la necesitamos, hermano, la necesitamos. Y qué buenas son las instrucciones porque son de vida, son de algo importante, hermano. Muchas veces gastamos tiempo en otras cosas que no nos dan vida, pero la palabra, ¿verdad? Es vida, es vida. Y es luz también, ¿verdad? Es la que nos alumbra en medio de la oscuridad, ¿verdad? Hace rato estábamos mirando, ¿verdad? También acerca del desierto, que en el desierto pues hay peligro, ¿verdad? Hay mucho peligro, hay hambre, hay sed, pero déjeme decirle que Dios siempre es el que se encarga de proveer todas las cosas. Hermanos, pues es un placer, ¿verdad? Estar con ustedes y un ratito estaremos con ustedes y nos estaremos gozando, solo que deseamos que los bendiga, ¿verdad? Allá donde quiera que usted se encuentre. Si alguien se decide para nacer de nuevo, que se venga al rato a las 11. Gloria a Dios. A las 11 de la mañana, ¿verdad? ¿No? Vamos a tener el baptisterio, ¿verdad? Listo para ese principio, ¿verdad? De vida, gloria a Dios, para hacer esa transformación. Y gracias a Dios porque el Señor nos permite hacer eso. Y bueno, si alguien está pensando, bueno, pues no lo deje para mañana porque para mañana nadie lo sabemos. El día es hoy. Déjeme decirle que en esta semana el Señor me dio fortaleza, pero también el enemigo, ¿verdad? Nos ataca y nos viene y nos apunta y nos hace muchas veces hasta dudar, pero gloria a Dios que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la protección de Dios. Hermanos, mis deseos que los bendiga y vamos así hacia adelante. Nos miramos, yo creo, en unas horas más, ¿verdad? Y vamos a estar gozándonos y si usted está ahí en su casita, ¿verdad? Pues acompáñenos, vénganse su auto y vamos a estar aquí afuera del templo, vamos a estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo, que Dios los bendiga, hermanos.